La jaula de los voces. Novela de Andrés Casanova. Parte 1. Capítulo 1. Creti no era el lugar más indicado para que Clostoe Ginebres, filósofo recién egresado de la escuela que Salvador Lemur dirigía desde 1000 años antes en la Universidad de Santa Claridad de los Montaraces, fuera a aplicar sus conocimientos en el análisis de una sociedad tan diferente a la suya. No obstante, determinó cruzar el mar de las angustias y luego de 10 meses de viaje en un bote de velas, desembarcó en la costa pedregosa donde las golondrinas venían a depositar sus huevos. El sol reverberaba contra las olas, minúsculas gotas de una llovizna casi imperceptible se mezclaban con el salitre y un alcatraz alzó el vuelo, cuando el náufrago de cara adormilada se lanzó a las aguas grises y revueltas. Al fin llegaba al borde del lugar de los hechos, donde observó la primera contradicción con las leyes del tiempo en su mundo de origen. Un reloj destruido por una mano desconocida que otra mano recomponía cada nuevo amanecer. Cruzó la playa sin detenerse para recoger caracolas. Los pocos bañistas que a esa hora se aventuraban a desafiar las inclemencias del océano, no volvieron sus cabezas hacia el lugar por donde caminaba el mocetón imberbe, de grandes entradas en las sienes, sonrisa torcida y caminar erecto. Para ellos los forasteros representaban un fastidio, aunque los respetaban porque siempre traían en los bolsillos algún nuevo invento. Así había sucedido desde la era de las catapultas hasta la de la pólvora, desde la época cuando conservaban el fuego en una cripta sagrada hasta los días actuales en que solo adoraban al gran maestro universal de los voces. Sin embargo, un forastero en opinión de ellos no valía más que la esposa ausente o el hijo dormido. Cansado, hizo un alto momentáneo y se entretuvo contemplando cómo un niño construía un castillo de arena. Las almenas se alzaban casi hasta las nubes y cuando el muchacho advirtió la mirada del hombre de crecidos bigotes, puso un pie encima de la construcción. Mientras se levantaba de un salto, sus ojos observaron sin curiosidad a el Ginebres y este continuó su camino. Nadie me ha mandado a buscar, pensó Clostoe. En realidad, voy a emprender esta investigación por mi cuenta y asumiendo los riesgos. No poseo siquiera la carta de autorización de trabajo firmada por el rey Gaspar y el pasaporte que traigo data de cuando las sirenas atacaban a los viajeros que se atrevían a pasar frente al torrejón del Alcatraz. Quizás a ningún habitante de Creti le interese que yo descubra las leyes que rigen su mundo. Después de caminar durante un tiempo que a él le pareció una eternidad, llegó a la zona céntrica de la ciudad. El sudor le corría por todo el cuerpo y no encontró dónde calmar la sed ocasionada por un sol incendiado y altanero que lo había venido siguiendo desde el momento del desembarco, aguijoneándolo con sus rayos aun cuando tratara de protegerse debajo de los árboles del bosque que apareció frente a sus ojos al salir de la zona marina. Un sol empecinado, vengativo. Destruía las sombras bienhechoras como para demostrarle que no sin razón le llamaban el astro rey. El hambre comprimía su estómago y preguntó a decenas de viandantes dónde podría tranquilizarla, sin obtener respuestas precisas. Unos señalaban con el índice hacia el infinito, otros contestaban cenudos. Nodrep y continuaban la marcha hacia los costados o hacia atrás, nunca hacia adelante. Algunos lo miraron con ojos llenos de lágrimas y por toda respuesta sonrieron sin apenas mostrar los dientes. Los más jóvenes ni siquiera hicieron esto último y estuvo a punto de concluir que no habían aprendido a sonreír. «Qué gente más extraña», pensó con añoranza. En Santa Claridad de los Montaraces al menos podía discrepar con Salvador Lemur acerca de un cierto reino de Snoke inventado por su profesor durante una noche de borrachera, decirle que tal reino de era la invención más falaz que hubiera podido ocurrírsele a un filósofo, razonar que en el mismo existía la explotación desde el momento que estaba permitida la esclavitud. Aquí, en cambio, la barrera del idioma lo mantenía inmovilizado. Los cretinos hablaban al revés y sin verbos. Hago un breve alto en mi narración de la novela para comunicarle a los oyentes que aquí aparece la única nota aclaratoria atribuida al autor como lo que se llama el falso editor. Dicha nota expresa lo siguiente. Advertencia. Aunque los cretinos hablan al revés y sin verbos, he decidido, para facilitar la lectura, transcribir sus parlamentos a la manera tradicional. Aquí finaliza la nota. Continúo la narración de la novela. No es tan simple como opinaba Lemur. Tanto en Creti como en Snoke habría que pensar al revés, gritó, llevándose las manos a la cabeza, agobiado por el bullicio de una invisible orquesta que entonaba una canción interminable mezclada con el llanto amplificado de un niño. Tendría que acostumbrarse a esta tortura pública si quería sobrevivir en la isla. En un pequeño parque sentó sus glúteos adoloridos por el reciente viaje a través del océano en el bote con asientos de madera sin pulir y advirtió que los árboles frutecían a pesar de las contingencias, del silencio o las palabras pronunciadas al revés por los cretinos.
Frutecían aún cuando la mujer que frente a él despachaba boletos con destino al jardín de las orquídeas salvajes miraba con disgusto a cuantos se le acercaban a comprar la tira de papel estrujado y con los bordes rotos que daba derecho a consumir 2 tragos de naranjada fría y un bocadillo de delfín en almíbar. Aburrido de su propio silencio, se levantó y mientras cargaba en hombros el equipaje, un morral fabricado con una lona zurcida, se dijo que ya era hora de ir en busca de su estrella polar. Al cruzar la puerta de salida del parque, sintió el contacto de una mano enguantada encima del hombro y se volvió sobresaltado. Frente a él, un viejo milenario con uniforme de guardabosque le cortó el paso. «No se asuste», dijo. «Todos no somos iguales». Al pronunciar la última palabra, arrojó al suelo el uniforme con un movimiento brusco de todo el cuerpo y quedó transformado en un hombre de edad madura. «Algunos todavía estamos vivos». «Entonces, ¿la mayoría ha muerto en realidad?», indagó el ginebrés preocupado. Quizás la mujer que vendía los boletos hacia el jardín de las orquídeas salvajes era un cadáver o un fantasma. En este caso, no podría comer el bocadillo de delfín porque el pedazo de papel comprado con los escasos tomines que encontró en sus bolsillos no era más que eso, un pedazo de papel. El hombre de edad madura se deshizo del disfraz y en su lugar quedó una hermosa muchacha de tez bronceada. «No todos. Algunos amamos». Intentó tocarla con la punta de los dedos y una nube de humo la envolvió. El aire arrastró la nube, dejando en su lugar a un adolescente. «Es solo una imagen virtual», aclaró el muchacho. Quise hacerle comprender que a pesar de las apariencias, usted es un oportunista como el rey Gaspar. Cuando ve a una hembra, enseguida intenta adueñarse de ella. Pidió disculpas con mirada de pena, sintiéndose descubierto por aquel desconocido. Entonces, para sorpresa suya, el adolescente sonrió en tanto arrancaba el disfraz de la cara y en el acto se convirtió en un niño. El maestresala Benedicto ha prohibido la venta de biberones. Opina que es una costumbre bárbara de nuestros vecinos continentales. El niño desapareció luego de haber hablado. Clastó miró a su alrededor, preocupado más por el concepto que acerca de ellos, los que provenían del continente, tenía el principal ayudante del rey Gaspar, que por todas aquellas apariciones y desapariciones del desconocido o desconocida. Cuando frotó sus ojos adoloridos vio salir de la arboleda del parque al guardabosque. Sonreía y sus manos venían llenas de palomas. Ahora podría hacerle la demostración de cómo convertirlas en pañuelos de colores. Clastó no podía creerlo. Este individuo no era más que un vulgar mago de ferias y circos de saltimbanquis. Decepcionado, se lo hizo saber. El guardabosque, por toda respuesta, flexionó el tronco hasta tocar el piso con la lengua y luego, en tono conciliador, aconsejó. Si piensa estudiar las características de los predios del rey Gaspar, aprenda a doblarse de esta manera. Así hay que reverenciarlo cuando le da por lo de la borrachera de estrellas. Dio media vuelta y con pasos rápidos se escondió dentro de la arboleda. ¿Quién es usted?, indagó Clastó el ginebrés de un modo que no acusaba simple curiosidad. Juan de Equidad, dijo una voz lejana. Prometo ayudarle si no sucumbe a las tormentas y las orgías. Este es el final del capítulo 1 de la novela La jaula de los goces del escritor Andrés Casanova. La jaula de los goces. Novela de Andrés Casanova. Parte 1. Capítulo 2. En medio de un descampado lo sorprendió la noche y solo entonces Clastó el ginebrés recordó las advertencias de Salvador Lemur antes de embarcar en el bote de velas con destino a Creti. El juego del astrómetro constituía uno de los tantos pasatiempos caprichosos del rey Gaspar. Con el auxilio de este equipo desviaba el curso de los acontecimientos, provocando sucesos tales como este anochecer imprevisto, un aguacero torrencial desde la tierra hacia las nubes o la desaparición momentánea del agua en el río Axlos. Según Salvador Lemur, el rey Gaspar había llegado a Creti en el año 1 y su primer descubrimiento fue el lugar de origen del río Axlos, del cual manaba un líquido verde azulado con sabor a vino de estrellas. De inmediato convirtió el descubrimiento en un negocio. Distribuía el vino a un precio inalcanzable por los pobres. Los mendigos ni pensar que pudiesen adquirirlo. Solo cobraban 10 tomines al mes procedentes de las arcas del reino más una sopa de chorizos obsequiada a aquellos que escuchasen la conferencia matinal del maestresala Benedicto en la plaza pública. Y los ricos se daban por satisfechos. Aquel líquido espirituoso los protegía contra la vejez y la muerte, aunque en compensación debían dedicarse con regularidad a la matanza de cangrejos. Amaneció en breves instantes y en el acto el sol calentó el asfalto. El rey Gaspar acababa de aburrirse en ese mismo momento de jugar con el astrómetro.
El ginebrés se frotó los ojos somnolientos, diciéndose que resultaba imposible escapar a los efectos de la ventisca que de improviso se había desatado. Luego de dirigir la mirada a su alrededor concluyó que todos aquellos que lo rodeaban habían dormido unos segundos de pie, en el mismo sitio donde los sorprendiera el juego del rey Gaspar. A Clostó le dolía la cabeza y el hambre le retorcía el estómago. Chasqueó la lengua cuando una jovencita de cabellos azules y ropas harapientas se detuvo a su lado. ¿Qué quieres?, preguntó de mal talante a la muchacha. SHHH, contestó ella colocando los dedos en los labios. Me envía Juan de Equidad, sígueme. Dudaba. Encontrarse en una tierra desconocida bastaba para sentir temor. Después de haber contemplado la actuación del mago desconfiaba de todos. ¿Y si la joven era el propio Juan de Equidad? No seas tonto, le dijo ella moviendo las pestañas con coquetería. A pesar de los andrajos, lucía tierna y virginal. Juan de Equidad es todo si es ninguno. Esas frases enigmáticas de quien tenía una cabeza que fue hermosa una vez aunque ahora colmada de liendres lo asustaron. Había venido a Creti solo para realizar un estudio científico, sin otro objetivo que ejercitar sus conocimientos sobre los fenómenos sociales. Cuando concluyera la investigación, regresaría a Santa Claridad de los Montaraces para dedicarse a la enseñanza de la asignatura miseria de la filosofía sin importarle la Cuarta Guerra Mundial que se avecinaba. No pensaba en ningún momento inmiscuirse en los asuntos de los habitantes de Creti, quienes, según refería Salvador Lemur basado en los criterios del rey Gaspar, eran felices, porque no había nacido para representar el papel de héroe. ¿No te queremos como héroe?, comentó la muchacha sin que él hubiese abierto la boca. Tenemos a Juan de Equidad y con él nos basta. Solo te necesitamos para que descubras cómo somos. ¿Y por qué yo?, indagó Clostó el ginebrés, mitad divertido, mitad asombrado. Soy el individuo más elemental de la Tierra, el más vulnerable. Apenas he podido descubrir cómo soy yo mismo. La muchacha tomó una mano de Clostó y la acarició contra las palmas de las suyas. Él advirtió sus arrugas y grietas, y admiró unos ojos color ámbar que lo miraban sin pestañear. A través de su cuerpo penetraron los pensamientos de ella, obsesionantes, empecinados. No había derecho a abandonarse a la desesperanza cuando alguien necesitaba de uno. No bastaba con saber descubrirse uno mismo, lo importante era aprender a fabricar la vida. Él carecía de argumentos para rebatir a la muchacha. Suspirando profundo, se rascó la cabeza y optó por seguirla. Allá en Santa Claridad de los Montaraces se desconocía esta manera a la vez tierna y violenta de convencer a los demás. A las 2 de la tarde. Momento en que para algunos acababa de amanecer en Creti y otros comenzaban a acostarse, de acuerdo a la hora que les hubiese indicado sincronizar sus relojes familiares el mariscal Caibaset Jubitas. Llegaron a la plaza pública. El maestresala Benedicto había despertado unos segundos antes de su habitual siesta, y mostraba a todos el rostro demacrado y los ojos amenazantes. La muchacha le susurró al oído a Clostó que no fuera a opinar nada sobre lo que allí se hablara porque podría resultarle peligroso, habida cuenta de su condición de forastero desconocedor de las costumbres de los cretinos. El maestresala acababa de despertar, efectivamente, pero de una siesta vacía de sueños, y si acaso los había tenido se trataba seguramente de uno de los que se quiere salir en el instante, porque repiten los momentos más penosos de la vigilia. Un león persiguiéndonos con las fauces abiertas o un hombre rechoncho moviendo sus manos blandas mientras intenta convencernos con dulzura de que debemos firmar nuestra propia condena a muerte. El hombre grueso de mis sueños es Benedicto, afirmó la muchacha con aire atemorizado. Él acostumbra repartir los naipes y a quien le corresponda en suerte un as de espadas, deberá devolver la baraja con sumo cuidado, extraer de la funda la espada que le entrega el maestresala y besar los rubíes del mango para introducirla de inmediato en el lugar exacto donde late el corazón. ¿Ocurre así en realidad?, indagó Clostó, incrédulo. Míralos, señaló la muchacha hacia la fila de mendigos que iban entrando de uno en uno a la garita donde el maestresala Benedicto repartía naipes. El que no saca unas de espadas gana una sopa de chorizos adicional. Acabada la competencia de los naipes, después que 3 mendigos enterraron en sus corazones la espada flamígera del maestresala, este salió de su escondite y comenzó a caminar por la plaza pública arrastrando sus pies gotosos. Vestía una túnica de seda adornada con piedras de jaspe, zafiros y topacios. Una medalla de oro con la foto en bajo relieve del rey Gaspar colgaba de su cuello y un aro de plata rodeaba su cabeza. Cuando llegó frente a Clostó el ginebrés se detuvo de golpe, comenzando a respirar entrecortadamente y hablar de manera incoherente. No podía creerlo, le resultaba inaudito. Llevaba las manos a los labios y a la cabeza mientras repetía:
cuán pequeño es el mundo. Y otras expresiones que salían de su boca sin dientes en tanto abrazaba con cariño a Clastó. Al fin los universianos nos han enviado su embajador y te han nombrado nada menos que a ti. Dijo finalmente el maestresala y el ginebres miró a la muchacha asombrado. ¿Quién es este loco? Pensó y en el acto quedó arrepentido. Salvador Lemur, entre sus advertencias antes de salir del continente, le aconsejó no pensar nada ofensivo delante de los cretinos, pues algunos conservaban la antigua facultad de sus antepasados de leer dentro del cerebro del interlocutor más cercano. Y respecto al maestresala, le había informado que el venerable patriarca era muy dado a equivocarse. Como consecuencia más del hartazgo constante del vino de estrellas que por los años acumulados, miraba sus manos y aseguraba que se trataba de los pies. Nadie se atrevía a contradecirlo porque sus órdenes de arresto eran cumplidas de inmediato por los hombres del mariscal Caivás et Júbitas. «Que el Magister Domus te proteja», fraseó el maestresala Benedicto y los mendigos echaron sus cuerpos a tierra. Entonces parece cierto lo de los formulismos, se dijo Clastó olvidando que debía evitar los pensamientos indebidos. Cada cretino, aseguraba Lemur, portaba una tarjeta de conteo personal y la violación de un formulismo como este, de echarse a tierra cuando alguien mencionaba al Magister Domus, costaba puntos negativos que iban a anotarse en las casillas cuadradas de la tarjeta. También él, Clastó, siguió el ejemplo de los mendigos y la muchacha, convencido ya de que Salvador Lemur tenía razón. Había sido el maestresala, disoluto, cobrador del derecho de pernada cuando el rey Gaspar renunciaba al mismo porque la jovencita que contraía matrimonio no era de su agrado, el creador en el año 2 de la falacia acerca de un Magister Domus que regía la sociedad universal de los goces por conducto de su gran maestro, quien a su vez había encargado la gobernación de Creti al rey Gaspar. O sea, que la estrella no se movió. Le dijo Benedicto en tanto colocaba frente a la boca de una dama ricamente ataviada la medalla con la figura del rey Gaspar. Clastó el ginebres estuvo a punto de confesarle al maestresala su asombro, pues no había hablado de estrella alguna. 2 días después no se asombraría de nada de lo escuchado o visto en Creti. Allí el asombro constituía un estado anímico solo reservado para el gran maestro universal de los goces y el Magister Domus. La dama, que Clastó suponía se trataba de la reina Lila, miró con arrobo al maestresala Benedicto como diciéndose que había dejado mudo al forastero. Clastó el ginebres en efecto quedó mudo, pensando que el anciano andaba cerca de la chochez y que los mendigos ya estaban cansados de esperar que el maestresala diese la orden de servirles la sopa de chorizos. Este es el final del capítulo 2 de la novela La jaula de los goces del escritor Andrés Casanova. La jaula de los goces. Novela de Andrés Casanova. Parte 1. Capítulo 3. Comencemos nuestra conferencia de hoy, mis amigos, dijo el maestresala arrastrando consigo a la dama encopetada, quien le ayudó a subir su anciano cuerpo encima de un estrado cubierto con una alfombra verde. Benedicto hizo sonar una campana. Se trata de la campanilla anunciadora de las conferencias matinales, explicó la muchacha en un susurro. El rey Gaspar opina que cada conferencia adormece una neurona de los mendigos, por lo que al cabo de 1.000.000 de años careceremos de inteligencia. Clastó el ginebres estuvo a punto de sonreír divertido, pero recordó lo relacionado con los formulismos. Abrir la boca cuando el inventor del gran maestro universal de los goces estuviese impartiendo sus instrucciones del día, costaba nada menos que 10 puntos en la tarjeta de conteo. Como es sabido, dijo el viejo apoyándose en un hombro de la dama, la primera universidad de Creti fue la del campamento militar de la Zófar, la cual alcanzó gran celebridad desde el siglo 70 por sus enseñanzas en la cátedra de medicina. Respecto a la más reciente, se trata de la ubicada en la isla de las Rosas y forma parte de uno de los tantos obsequios que les ha dispensado a los pobres la Sociedad Universal de los Goces, institución a la que me honró pertenecer y a cuyo brillo actual he contribuido no poco con mis estudios filosóficos. Clastó miró a su alrededor. Uno de los mendigos de mayor edad trataba de introducir a la vez, con sumo cuidado, el índice y el pulgar de la mano derecha en una ventana de la nariz, operación que le podía costar de ser sorprendido por alguno de los guardias del mariscal Caivás et Júbitas que rondaban la plaza pública, la cifra de 20 puntos en su tarjeta de conteo personal. La isla de las Rosas está ubicada ahora en la faja celeste por el centro de la cual pasa la elíptica, aseguró el anciano en un tono de gran conocedor de la materia que explicaba, luego de haber escupido en la vacinilla de peltre que le acercó un criado, y fue descubierta en el siglo V de la era anterior por un individuo de luengas barbas a quien apodaban Carnero y ostentaba el cargo de gran almirante de las estrellas. Este señor, arrellanado en su trono, convocó a los reyes Torius, de la zona norte donde los ríos abundaban, y Escorpio, de la parte sur en la cual las aves de rapiña se enseñoreaban.
El anciano mendigo frotaba con lentitud la nariz, que iba aumentando poco a poco de tamaño. El ginebrés ya no distinguía el dedo índice del mendigo. De momento, percibió un olor a trapo de cocina antiguo y adivinó en el acto lo que sucedía. Se acercaba la ronda de los guardias del mariscal Kaibaset Júbitas. Comenzó un movimiento muy lento de su mano izquierda, tanteando el aire en busca de la mano derecha de la muchacha. Quizás si lograba llamar su atención respecto a la violación del anciano sin que los guardias lo advirtiesen, ella podría avisarle con el pensamiento al mendigo que debía sacar sus dedos de la nariz. El carnero, removiéndose en su asiento encarnado del almirantazgo, cloqueó el maestresala Benedicto, contuvo los deseos de evacuar los gases que se le atravesaron en el recto y dirigió a aquellos monarcas destronados un discurso. La mano de Clostó ya había recorrido la mitad de la distancia necesaria para alcanzar la de la muchacha. Los guardias de la ronda habían avanzado unos cuantos pasos hacia adelante. El dedo índice y el pulgar del anciano mendigo se frotaban uno contra el otro. Oh señores, antiguos reyes Torius y Escorpio, honorables ejecutores de las desdichas. Así como los gemelos surgen de un solo vientre de mujer, también los padres pueden destruir a sus hijos y los soberbios agachan sus cabezas cuando las desgracias comienzan a acercarlos. Tal es el caso de un habitante de esta isla llamado Prittis, quien se rebeló contra mis designios y hubo de perder las manos por introducirlas en mis arcas. ¿Qué le sucedió después? Encontréle en medio de la calle, y él que jamás había membrado por considerarme un invasor, para solicitar clemencia llamóme por mi nombre de pila. Invoco en esta hora al Akibo, gran padre de todos los isleños, excelso comendador de la orden divina y profeta de vuestra tierra, para que os dirija la palabra. Y mientras el Akibo comenzaba a abrir la boca por mediación de la boca del maestresala Benedicto, la mano de Clostó el ginebrés oprimió con ternura los dedos de la muchacha, en tanto que el mendigo limpiaba sus dedos contra el mugroso pantalón y los guardias de la ronda se alejaban de Clostó. En ese mismo instante, el maestresala detuvo su conferencia. Repartan la sopa de chorizos, ordenó a los criados que le rodeaban y los mendigos prácticamente no esperaron a que el maestresala pronunciara la palabra chorizos, aunque no lograron llegar primero que el ginebrés a las ollas humeantes. Una vez que consumió su sopa, Clostó logró escurrirse de la turbamulta sin que lo advirtiera la muchacha siquiera. Se escondió detrás de un árbol cuando adivinó que el maestresala Benedicto estaba diciéndole al que parecía ser el jefe de los guardias que por ahí andaba el embajador de los universianos, confundido entre los mendigos por un error del canciller del reino, quien no había interpretado correctamente el cable recibido del planeta Universian porque las cifras que indicaban fecha y hora de llegada del embajador estaban dispuestas al derecho y había preparado la ceremonia de presentación de cartas credenciales para el mes siguiente. Cuando el ginebrés vio que los guardias de la ronda comenzaron a dispersarse hacia todos los puntos cardinales, repartiendo corazos y algún que otro golpe más contundente a cuanto mendigo les estorbara el camino, escondió el morral debajo de su camisa y dejó que uno de los soldados más fornidos le colocara una mano abierta y furiosa en medio del rostro. Su cuerpo rodó hasta uno de los pantanos formados por una lluvia reciente y sintió el contacto tibio y gelatinoso del fango justo en el sitio donde fuera agredido. Sonrió mientras restregaba la cabeza en la mezcla rojiza y maloliente. Con aquella careta nadie podría reconocerlo como el embajador de los universianos. Antes de presentar sus cartas credenciales, debía fabricarlas si deseaba penetrar en el reino de Gaspar por la única puerta que le permitiría llegar hasta el vórtice del poder en la isla de Creti. Con aquel disfraz de mendigo entró al parque donde había hablado con Juan de Equidad. Allí, en un banco solitario, encontró unas ropas y un espejo, y detrás de la jaula de pájaros cantores recompuso su figura hasta donde pudo. Sin los bigotes y con la camisa de drill, pasaba por ser uno de los obreros de cualquier fábrica o por el maquinista del tren que viajaba diariamente hacia el faro de Mustelier. Del parque encaminó sus pasos hasta el jardín de las orquídeas salvajes, donde encontró gran cantidad de mujeres y hombres borrachos de ilusiones y fantasías, porque las bebidas alcohólicas habían sido prohibidas por el mariscal Kaibaset Júbitas con el objetivo de eliminar las riñas y las palabras obscenas. Después de beber la naranjada y comer el bocadillo de delfín en almíbar a que le daba derecho el boleto, salió cargado de polvo y suciedad rumbo al hotel El Lago, donde le cobraron 2000 tomines por una habitación pulcramente arreglada y con baño interior, ventajas a las que solo podían aspirar los forasteros. Faltan 2 minutos para las 6, le dijo el cancerbero de turno cuando por tercera vez en un lapso de 1 hora según su reloj particular abandonó el sillón acolchado para exigir su entrada a la habitación. El ginebrés ansiaba colocarse debajo de una ducha y dejar que el agua corriese en abundancia por todo el cuerpo. Sentía necesidad de ser golpeado en la espalda por las gotas a presión y cerrar los ojos como hacía de niño cuando la madre lo colocaba en la tina para vaciarle jarro a jarro un cubo de agua jabonosa.
Está prohibido bañarse antes de las 7, observó el cancerbero cuando Klastov terminó de hablar. La palabra prohibido comenzaba a aburrir a Ginebres de tanto haberla escuchado desde su desembarco en Creti. Estaba acostumbrado a defecar en horas de la tarde y a comer 2 veces por día. También evacuaba la vejiga regularmente. Y, aunque cuidaba de hacerlo en privado, eructaba con cierta frecuencia y de cuando en cuando ventoseaba. No temía a su cuerpo. Cuando la bestia salvaje que lo dividía en 2 partes simétricas se negaba a mantenerse enjaulada, buscaba la compañía de alguna mujer con la cual tuviese afinidades espirituales y en la intimidad de una noche o un día, llegaban al hartazgo. También gustaba de conversar con su amigo del alma Salvador Lemur. El maestro y filósofo había aprendido a soportar con estoicismo las derrotas y las victorias con parsimonia. Desde luego, tales conversaciones que transcurrían habitualmente en la oficina privada de Salvador en la Universidad de Santa Claridad de los Montaraces, eran condimentadas con abundantes cantidades de rontusán mezclado con extracto de benjuí y al llegar la medianoche ya no adivinaban si tenían la cabeza encima de las nubes o los pies debajo de la tierra. Resulta obvio que Klastov el Ginebres solo rumió sus inquietudes hacia adentro y esperó con paciencia a que el reloj particular del cancerbero marcase las 6. Ya dentro de su habitación y después de haberse desprendido la mugre acumulada durante el viaje a través del mar de las angustias, solicitó una conferencia telefónica internacional para las 8 de la noche que le fue concedida por la empresa de comunicaciones de Creti para las 6 de la mañana del día anterior. Del otro lado de la línea su siempre bien ponderado amigo Salvador Lemur le recomendaba pedir audiencia con el consejero del rey, descendiente remoto de Torresano el filósofo, para que lo interrogara acerca de sus opiniones sobre la forma en que su majestad conducía el gobierno de Creti. El Ginebres no rechazó de plano esta sugerencia, pero razonó. Es muy difícil que Benjamín Torresano, quien bebe de las mismas aguas que el rey Gaspar, pueda juzgarlo con objetividad. Del otro lado de la línea se escuchó como si un vaso cayera al piso y Klastov pasó la lengua por sus labios. Imaginaba a su amigo fregándose el gaznate con almíbar fermentado en alcanfor y tuvo 2 sensaciones emparentadas: envidia y enojo. No te confundas, le hizo saber Salvador. Ha sido la bola astrológica que ha caído al piso y acaba de romperse. Si esta desgracia te hubiese sucedido aquí en Creti, hasta el próximo siglo no habrías logrado obtener otra bola, pensó responderle Klastov el Ginebres. Se abstuvo, sin embargo, de tal comentario. Le habían hecho saber que el mariscal Caibaset Jubitas no perdonaba ironías ni sarcasmos y de sus batolinas solo podía salirse con boletos sin regreso hacia el torrejón del Alcatraz. Optó por desviar la conversación hacia otro tema, a sabiendas de que el mariscal mantenía bajo control todos los teléfonos. No he visto aún ni un solo instrumento musical de los que tanto me hablaste antes de partir hacia acá, dijo Klastov, para disimular. En materia de música Salvador Lemur era algo menos que sordomudo, pero al parecer estaba tan borracho que se las dio de especialista. Admitió no recordar haber mencionado nunca la cuerda de un violín y que no solía distinguir un equipo para producir efectos luminosos combinados con los sonoros de un simple atril. No obstante, empleó cerca de media hora explicándole todas las características de los instrumentos que atesoraba el Museo de Creti y le aseguró que allí podría encontrar el clavicémbalo de piedra con el que el rey Gaspar había hecho anunciar su entrada triunfal en la Isla de las Rosas, luego de que el ejército bajo su mando derrotó a las huestes de Juan de Quidac por vez primera en el año 1. El Ginebres no se inmutó. Conocía bien a su amigo y le constaba que al encontrarse harto de mostos fermentados era capaz de jurar por los bisabuelos que en el reino de los cretinos regían las leyes de la Sociedad Universal de los Goces, según las cuales todos los hombres eran limpios de corazón. No, Klastov no estaba para disquisiciones filosóficas a esta hora. Le bastaba con saber que al día siguiente debería escuchar la conferencia matinal del maestre Sala Benedicto para evitar que le anotaran 2 puntos en la tarjeta de conteo. Incómodo, se despidió de su amigo con un impersonal hasta mañana y luego de acostarse abrió el libro de Salvador Lemur titulado Sofismas y Disquisiciones, violando de esa manera la 5ª cláusula de los estatutos reglamentarios del reino de Creti. Todo forastero venía obligado a dormirse cuando su reloj particular señalase las 10. Este es el final del capítulo 3 de la novela La jaula de los goces del escritor Andrés Casanova. La jaula de los goces. Novela de Andrés Casanova. Parte 1. Capítulo 4. Acostumbrado como estaba a medir sobre seguro cada nuevo paso de su vida, Klastov el Ginebres extrajo del morral una llave de estrías muy pequeña y con lentitud se quitó la camisa, situándola con sumo cuidado encima de la cama. Ocupó un sillón acolchado dispuesto en un sitio de la habitación desde el cual podía contemplar una noche vacía de estrellas.
Por la ventana semiabierta entraba un aire cálido, con olor a flores alcanforadas, y se escuchaban los cantos de gallos entrenados para engañar a los cretinos. Cantaban como si fuese de madrugada, cuando el reloj particular de Claston señalaba las 6 de la mañana. Metió la mano en el bolsillo y luego de rebuscar entre los alfileres que guardaba por precaución encima de su cuerpo, encontró una pinza microscópica. Un hombre cruzó muy cerca de la ventana con pasos tambaleantes, entonando una canción en la que hablaba de un cangrejo gigante. El ginebrés se mordió la lengua tal como acostumbraba cada vez que se disponía a iniciar un trabajo que requiriese de concentración y esfuerzo mental. A lo lejos pudo escucharse el ronquido asfixiado de una máquina ferroviaria y en el acto 2 pitazos largos y 3 cortos. El tren con destino al faro de Mustelier acababa de partir con todos sus asientos ocupados por borrachos de vino de estrellas decididos a participar allí de una nueva orgía. Con auxilio de la pequeña llave golpeó suavemente el volante del reloj y con la pinza sostuvo las agujas. Desde la ventana aledaña gritaron una obscenidad, gran temeridad habida cuenta que este tipo de palabras estaba prohibida bajo pena de 6 puntos en la tarjeta de conteo, y alguien se defecó con palabras de grueso calibre en la abuela del maestresala Benedicto, violación que los guardias de la ronda castigaban con 100 puntos. Movió la aguja más pequeña 3 horas hacia atrás y entonces todo estuvo listo para Claston Ginebrés. Ahora ya podía pasearse por las calles de Creti y contemplar a sus antojos la luna, una luna amarilla y redonda que acababa de aparecer por el horizonte, única diversión para los hijos pequeños de los mendigos. Los padres les hacían creer, como les hicieron creer a ellos en el pasado y como les habían hecho creer los bisabuelos a los abuelos cuando aún se hablaba a derecho en Creti, que se trataba de una gata dispuesta a darle de mamar a sus gatitos mientras el papá sol entraba en el retrete. De pronto, estuvo paseando despreocupado por el puerto oloroso a mariscos y orines resecos cuando encontró una pareja de enamorados que buscaba un espacio donde decirse ternezas al oído. Ella lucía pestañas alargadas, obviamente postizas, y un vestido que aunque excesivamente largo no impedía adivinar sus piernas macizas. Él era de mediana estatura y a pesar de que cojeaba, se plantó con firmeza en sus pies al suponer que el individuo de anchos hombros era un forastero. El hombre que ha quedado sembrado en su sitio, con parsimonia y elegancia, es nada menos que el canciller del reino, graduado en Derecho consuetudinario y diplomático por la Universidad del Campamento Militar de la Zofa. Toma el sombrero en las manos, ejecuta 2 reverencias inclinando primero la cabeza y luego el cuerpo al nivel de la cintura, adelanta el pie derecho y solo entonces extiende la mano hacia atrás. En un idioma como el de Creti carente de verbos, razona Claston Ginebrés, esta es una manera original de ofrecer la bienvenida a un extraño. Comprende definitivamente que se halla en el país de los sueños, donde todo es posible, todo es hermoso, todo es distinto. Hábleme con palabras y no por señas, le pide Claston con fastidio sin recordar que ha cometido una grave violación. Si cerca de allí se hubiese encontrado alguno de los guardias del mariscal Caibaset Jubitas ya sus huesos estarían pudriéndose en una Bartolina sin ventanas y sin puertas, cerrada con argamasa por techo y costados. Al instante trata de rectificar, pedir disculpas, escapar. Fue la primera advertencia de Salvador Lemur cuando iba a abordar el bote de velas allá en el continente. En Creti un forastero no puede abrir la boca hasta que su interlocutor haya pronunciado su nombre y el de sus acompañantes. Cornelio Huerta y esposa, responde sonriente el aludido. Ella muestra sus blancos dientes y a punto ha estado de rogarle al forastero que la libre de esta especie de miriñaque obsesionado con las pláticas sobre tratados y cláusulas de obligatorio cumplimiento. Para servirle a usted y al gran maestro universal de los goces, agrega a la esposa con timidez y descaro mezclados, tal como acontece con frecuencia en Creti, donde las palabras están desprovistas de valor y los sentimientos nada expresan. Continuó caminando hacia adelante despreocupado, contemplando el verdor de los árboles y las gotas de rocío bailando encima de las hojas al ser batidas por el viento. Entró al jardín de las orquídeas salvajes y mientras degustaba el vaso de naranjada fría, decidió mirar el noticiero matinal en el televisor de pantalla panorámica colocado en la antesala del bar. Por primera vez tenía frente a sus ojos la figura enjuta y apoplética del rey Gaspar. Movía sus manos, nervioso, consultando con Benjamín Toresano cada respuesta que ofrecía a los periodistas. Opinó que el peligro mayor sobre Creti no eran los cangrejos, sino quienes de día alababan la doctrina instituida por el maestro universal de los goces y en horas nocturnas abjuraban de ella. Librarse de los cangrejos resultaba sencillo, dijo el rey Gaspar a la vez que expulsaba una risita tonta mezclada con el sonido retumbante de una tos crónica. Apagó el cigarrillo contra la palma de la mano tendida por Benjamín Toresano y se dispuso a argumentar su afirmación.
Por medio de un edicto real ordenaba que todos abandonasen sus puestos laborales durante las horas convencionalmente conocidas como madrugada, y debían lanzarse a la calle armados de tridentes y otras herramientas, dispuestos a exterminar con saña la plaga que destruía los sembrados y emporcaba la playa durante el desove. En aquella cruzada contra el Amed, enemigo jurado del Magister Donus, y sus agentes en Creti, los cangrejos, los niños cumplían una tarea más importante que la de los mayores. Eran los encargados de descubrir las cuevas y con un palo en las manos corrían de un sitio a otro tratando de ganar la medalla de oro que imponía personalmente su majestad el rey al menor de 10 años que más huevos destruyese. Es cierto que una vez falló este asunto del concurso nacional, reconoció el rey Gaspar sin mirar al periodista. El escaso cabello del monarca lucía desordenado y el rostro no podía ocultar la agonía del desamparo. Contó largamente una historia que podía resumirse en pocas palabras. Cuando el príncipe del infantado Javier Reimas presentó al tribunal las evidencias de haber destruido 6 millones de huevos de cangrejos, cifra fuera de todo pronóstico, los aplausos casi derrumban con su resonancia al Palacio Real. Y en el preciso instante de imponerle la codiciada medalla, avisaron de urgencia que el infante había cumplido al momento de aplastar el último huevo la edad de 10 años y 2 horas, estas últimas un exceso de poca importancia para aquellos que deseaban que el muchacho ganase. No obstante, el jurado fue inflexible. Los reglamentos aclaraban que el niño debía tener exactamente 10 años, y 2 horas era una cifra elevadísima convertida en segundos. Nada menos que 6.200. En esa oportunidad declararon desierto el premio y a partir de entonces el rey en persona introdujo una cláusula en los reglamentos. Los príncipes de la Real Casa quedaban excluidos del límite de la edad. Sin embargo, razona el rey Gaspar en actitud concluyente, arrellanándose en su trono azul celeste adornado con estrellas multicolores, quienes fingen caminar hacia atrás cuando en realidad andan moviéndose hacia adelante no ponen sus huevos en las cuevas, sino que se preparan para situarlos en lugares más inaccesibles. Al decir el rey esto último, Benjamín Toresano sonríe satisfecho. Aquella sonrisa le huele a Clastoe ginebrés, según sus decires, a turrumaco de fafolina. El rey ha estado moviendo los labios, pero quien ha hablado, como ventrílocuo de renombre al fin, ha sido el propio consejero principal del monarca, el doctor en ciencias filosóficas Benjamín Toresano. Este es el final del capítulo 4 de la novela La jaula de los goces del escritor Andrés Casanova.